En este nuevo problema tenemos un motor de corriente continua, situación de derivación de 200 voltios y nos dice que el campo es constante, ¿vale? Si nos dice que el campo es constante quiere decir fundamentalmente que vamos a suponer que es una máquina de imán permanente, donde el campo es creado por un imán y no por un electroimán. Lo vamos a ver puesto que no nos dan datos para poder calcular posteriormente vamos a ver que no nos dan datos para poder calcular la corriente de excitación en el caso de que supusiéramos que es un motor con ese bobinado de excitación, ¿no? Entonces, bueno, como es imposible, vamos a buscar la forma más sencilla, el concepto más sencillo que sería con el campo constante. Y esta máquina con campo constante, pues acciona una carga cuyo par varía con el cuadrado de la velocidad. Se sabe que cuando gira a 600 revoluciones por minuto, el motor absorbe 30 amperios. Nos pide determinar la velocidad a la cual girará y la corriente que solicitará si se coloca una resistencia de 20 ohmios en serie con el inducido, ¿vale? Una cuestión que vemos aquí en el enunciado es que, aparte que nos dicen que el campo es constante y por lo tanto lo vamos en todo caso a apuntar aquí, el campo es constante, ¿vale? Entonces vamos a suponer que es una máquina de imán permanente. Además, vemos que no nos dan datos sobre la resistencia de inducido. Ni nos lo dan directamente, ni nos dan unos datos en una situación para que podamos calcularla. Entonces, como esta resistencia suele ser habitualmente pequeña, vamos a suponer que es lo suficientemente pequeña para admitir que es cero, es despreciable, ¿vale? Bien. A la vista de todas las consideraciones que hemos indicado, pues este sería nuestro circuito equivalente de la máquina, donde no tenemos bobinado de excitación, puesto que la excitación la produce un imán, y tendríamos que la intensidad inducida, por tanto, es igual que la intensidad de entrada, ¿vale? Y la RI vale 0. Tendremos esto en la situación 1, que nos dicen aquí. Y nos dicen que nos piden la corriente y la velocidad a la que girará cuando introduzcamos una resistencia en serie con el inducido. A eso es lo que vamos a llamar situación 2, que es la que hemos dibujado aquí. Hemos añadido una resistencia en serie con el circuito de inducido. Dicho todo esto, bueno, pues vamos a plantear las ecuaciones para el caso 1 para calcular lo que nos pide en el caso 2, como es habitual. Situación 1. Planteamos la ecuación de tensiones de Kirchhoff. En principio sería esta, pero como R vale 0, tenemos que V es igual a S1 y S1 es K-phi N1 2pi entre 60. Este flujo es el creado por el imán permanente, por lo tanto es constante. En nuestro caso sería K-phi por 600 2pi entre 60. Porque 600 es la velocidad cuando absorbe 30 amperios. Entonces podemos decir que como V, no lo he escrito aquí, ¿no? Como V son 200 voltios, pues el K-phi, constante en todo el problema, resulta 3,183 voltios radian segundo. También podemos, como el par va a cambiar, ¿vale? Sabemos, ya lo hemos visto en problemas anteriores, que en una situación dada el par que produce la máquina coincide con el par que solicita la carga. Aquí tenemos dos situaciones, por lo tanto en la situación 1 el par que produce la máquina será igual al par que solicita la carga y en la situación 2 igual. Pero el par que solicita la carga no es constante, varía con el cuadrado de la velocidad. Entonces el par que solicita la carga, en el caso 1, será una constante que le vamos a llamar K sub L por el cuadrado de la velocidad. Y ese par que solicita la carga será igual al par que produce el motor. Como en el problema tampoco nos dan pérdidas mecánicas ni forma de calcularlas, vamos a suponer también que estas son despreciables. Y por lo tanto, el par útil que produce el motor es igual que el par electromagnético, que sabemos que es igual a K flujo por la intensidad
de inducido. Entonces, sustituyendo, tendríamos que K sub L por la velocidad, en el caso 1 son 600 revoluciones por minuto al cuadrado, tiene que ser igual a la constante Kφ, 3,183, por la intensidad de inducido. La intensidad de inducido, como no tenemos circuito de excitación, pues es la intensidad de entrada, son 30 amperios. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí también podemos sacar el valor de la constante K sub L de la carga, que a su vez también será constante, 265,3 por 10 elevado a menos 6. Estas constantes suelen salir bastante pequeñas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, usar cifras significativas suficientes, puesto que estamos usando velocidad en revoluciones por minuto. Serían newton metro por cada revolución por minuto, en este caso al cuadrado. Bien, ya tenemos las constantes que necesitábamos y ahora nos vamos a la situación 2. Creo que no... Bueno, no me va a caber, entonces, bueno, vamos a, en todo caso, a bajar un poquito el dibujo. Vaya, se nos ha quedado ahí el círculo, lo volvemos a pintar y ya está. Bueno, pues vamos al caso 2. Y entonces en el caso 2, pues tenemos que el par en la situación 2 será igual, el par de la carga, a la constante por la velocidad 2 al cuadrado. Y a su vez también será el K flujo por la intensidad 2. ¿Vale? Esta es la expresión del par en la carga y esta es la expresión del par en el motor y ambas son iguales. Entonces tenemos que 265,3 por 10 elevado a menos 6 por la velocidad a la que vaya a girar la máquina, que no lo sabemos, porque es una de las cosas que nos piden al cuadrado, tiene que ser igual a 3,183 por la intensidad 2. De aquí podemos sacar, simplificando un poco los números, la relación entre n2 al cuadrado e i2, y a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Curiosamente sale un número totalmente redondeado, 12.000, ¿no? Cuando hacemos estas operaciones sale 12.000. Por otro lado, podemos aplicar Kirchhoff en la malla del motor y decir que lo tenemos por aquí aplicado, ¿no? En este caso, en vez de RI va a aparecer RI más, bueno, vamos a escribirlo, sería RI más RAD por I sub I2 más E2, ¿no? Que sería K flujo N2 2pi 60. Bien, tendríamos por tanto que sería la V eran 200 voltios, la RI vale 0, por lo tanto sería solamente RAD, que es el otro dato que tenemos que calcular, por la I sub I2 más, ¿qué es esto, no? Más, vamos a ver, K sub phi sería 265, no, perdón. K sub phi es 3, había confundido las constantes, 3,183 por N2 que no la sabemos, por 2pi entre 60. Bien, esta es una segunda ecuación que vamos a llamar 2. Ecuación 1, ecuación 2. Vamos a añadir una nueva página, pero vamos a hacer que se vean las dos. Entonces lo que vamos a hacer es despejar, o sea, la ecuación 1, perdón, introducirla en la ecuación 2. Lo que vamos a hacer va a ser despejar la I sub I2, ¿vale? Y sustituirla. Entonces tendríamos 200 igual a RAD y la I sub I2 sería n cuadrado, n2 al cuadrado partido de 12.000. Esto que está aquí entre paréntesis sería la I sub I2 despejada de acá. Más la constante por N2, 2pi 60. Tenemos ya una ecuación con una sola incógnita, es un polinomio de segundo grado,
que si normalizamos, pues nos queda n2 cuadrado más 200 n2 menos 120 por 10 elevado a 3 igual a 0. Normalizando este polinomio, ¿no? Dejando el término en cuadrático con coeficiente 1, nos quedaría así. Lo metemos en la calculadora y despejamos n2. Nos salen dos valores, como era de esperar, 260,6 y menos 460,5. Ambos resultados son posibles raíces del polinomio, pero evidentemente está clara esta vez de que esta situación no es posible. No vamos a tener la máquina girando en sentido contrario. Por lo tanto, la velocidad a la que girará la máquina será la de 260,6 revoluciones por minuto. Esto ya es uno de los resultados pedidos. Y si cogemos esta velocidad, la metemos aquí y despejamos y aunque es de inducido, nos piden la de entrada, pero en este problema la I de inducido coincide con la de entrada, pues sustituyendo nos queda que la I, aquí, que la I de entradas, que es igual que la I sub I2, pues sale 5,66 amperios. Repito, aquí metemos 260,6, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos de 12.000, ¿vale? Y este es el segundo resultado pedido en el enunciado del problema. Velocidad y corriente, y con esto queda resuelto el mismo.